Necesito que se hagan para atrás para que puedan. Pedimos a todas las personas que dejen ir los pasillos, por favor, para dar inicio a esta asamblea. No la mientes, papi. Sí, más bonito. No la mientes, ¿sabes? No te tenemos, nomás no la mientes, pues. ¿Sale? Les pedimos a todas las personas que vienen de comunicación ¿Ah? dejar libre los pasillos para dar inicio a esta asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos sean todos a esta asamblea informativa sobre la reforma electoral. El día de hoy nos acompaña la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El día de hoy también nos acompaña la gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira. También agradecemos la presencia de nuestro dirigente estatal de Morena, licenciado Julio César León Trujillo. También nos acompaña la diputada federal ciudadana María del Carmen Zúñiga Cuevas. También nos acompaña la licenciada Gabriela Jiménez, presidenta del movimiento Que Siga la Democracia. Bien, muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Julio César León Trujillo, dirigente estatal de Morena. Bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto volvernos a encontrar nuevamente hoy atendiendo una tarea más que ahora tiene que ver con la lucha por esta democracia transparente y limpia. Agradezco la asistencia de todas y todos porque aunque sé que es un domingo familiar, también soy consciente del gran compromiso que tenemos todas y todos con nuestro país. Así que puntualmente agradezco la presencia del Consejo Estatal de Morena, del Consejo Consultivo, también a todos nuestros referentes que nos sentimos muy orgullosos de nuestros alcaldes, de nuestros diputados, de nuestros funcionarios, medios de comunicación y por supuesto amigos todos. Pero especialmente quiero agradecer la presencia hoy aquí de esta mujer que trabaja todos los días incansablemente porque la transformación de Colima sea una realidad. Y me refiero a ti, nuestra gobernadora. Gracias por acompañarnos. Gracias también, Gaby Jiménez, por acompañarnos. Hiciste un extraordinario trabajo en que viva la democracia y estoy seguro que ahora también harás un exquisito trabajo en esta nueva tarea. Muchas gracias. Del mismo modo, quiero decirles que hoy estamos de manteles largos en Colima, porque hoy nos viene a visitar una mujer que está demostrando cómo se gobierna bien. Pues tiene nada más y nada menos la difícil tarea de gobernar la gran metrópoli de la Ciudad de México. Gracias, jefa de gobierno, por acompañarnos en esta su casa, Colima. Gracias, Claudia Sheinbaum, por estar aquí con nosotros hoy en nuestro estado.
En un momento más, les hablarán a detalle lo que corresponde a todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, pero yo creo oportuno que debemos ser conscientes de que esta tarea también será un éxito, como han sido muchos los éxitos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en todo lo que tiene que ver con materia social. El gran avance que se ha logrado tener con los adultos mayores, con las personas con discapacidad, los jóvenes construyendo el futuro, las becas, los apoyos al campo y a los pescadores, entre otros. Y ejercicios como este nos permiten lograr que vayamos sobre una ruta importante para la continuidad de la transformación de nuestro país. Y esa gran tarea de encabezar la continuidad de la transformación deberá representarla alguien que piense como el presidente, alguien que comparta la ideología del presidente y por supuesto que represente el obradorismo de verdad y el obradorismo en serio. Así que tendremos un gran trabajo por hacer ahora y siempre, porque la continuidad del proyecto transformador debe suceder. Nuestro presidente en muchas ocasiones lo ha dicho, en repetidas ocasiones: con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Así que viva la democracia, que viva el obradorismo, que viva México. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de toda la estructura de la Delegación Estatal de Programas para el Bienestar y muy en especial la licenciada Viridiana Valencia Vargas, delegada estatal de Programas para el Bienestar. A continuación, escucharemos el mensaje informativo sobre la reforma electoral a cargo de nuestra diputada federal María del Carmen Zúñiga Cuevas. Buenos días, compañeros ciudadanos del estado de Colima. La verdad, para mí es un honor en esta mañana darle la bienvenida a una gran mujer, a una gran luchadora social de muchos años, porque quienes hemos estado trabajando y luchando las causas sociales de izquierda la conocemos como referente de la lucha de los estudiantes en la UNAM y que ha venido acompañando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha por la transformación del país. Bienvenida a Colima, licenciada Claudia Sheinbaum. Bienvenida a este terruño donde la recibimos con los brazos abiertos. Voy a ser muy breve en mi mensaje referente a lo que va a ser la reforma electoral. Es una reforma que es muy necesaria en nuestro país porque la democracia debe construirse desde la raíz, debe salir de la opinión del pueblo, cómo debemos de ser gobernados y cómo debemos elegir a nuestros gobernantes. Creo que en el 2018 dimos una cátedra de lo que es la verdadera democracia y llevamos a la presidencia a un hombre que es intachable. Y puedo decir que tenemos al mejor presidente del mundo, salido por la decisión del pueblo mexicano, por la decisión de transformar nuestro país y por la decisión de que queremos un gobierno democrático. Y pusimos fin a la ya tradicional imposición, pusimos fin a
verdaderos representantes populares. Dimos un gran paso, pero todavía hay mucho por hacer y una de estas tareas es esta reforma electoral. Si queremos que en México tener una verdadera democracia, debemos apoyar desde las bases lo que es la propuesta de la reforma electoral. La reducción de diputados, la reducción de presupuestos para partidos políticos, la reducción de gastos innecesarios en un instituto que no representa al pueblo como lo es el INE. Necesitamos un nuevo instituto que nos permita elegir a nuestros gobernantes y por eso estamos ahora en este proceso de dar información de cuál va a ser la propuesta para poder reformar la democracia en nuestro país, para poder cambiar las instituciones encargadas de las elecciones y que podamos de verdad ejercer un verdadero voto democrático. Estamos ahorita en la Cámara de Diputados decirles, informarles que estamos ya en el proceso de la creación de las asambleas informativas sobre lo que será la reforma electoral. Ya se inició en la Ciudad de México, toda esta semana empezaron los foros de información. Decirles que aquí en Colima también vamos a organizar foros, estamos en espera de que nos den el calendario de actividades y estaremos en los diferentes municipios informando a la ciudadanía, pero también llevándonos su opinión, porque estos foros son para eso, para poder obtener todas las inquietudes de los ciudadanos y que nosotros en la Cámara podamos hacer propuestas que vengan desde la ciudadanía. Decirles que estamos convencidos de que no hay otra manera de poder transformar el país si no transformamos nuestras leyes, si no transformamos nuestras instituciones. Decirles que esta reforma electoral va hacia adelante y nadie la detiene porque viene desde el pueblo. Y es para el pueblo y con el pueblo será llevada a su fin. Decirles finalmente que aquí en Colima me da mucho gusto que haya muchos compañeros de los diferentes municipios. A esta cuarta transformación ya nadie la para, nadie la detiene, porque vamos a seguir trabajando para llevar a buen fin la reforma electoral y vamos también a empujar todas las actividades necesarias para que nuestra representante Claudia Sheinbaum sea nuestra próxima presidenta de la nación. La cuarta transformación será feminista o no será. También agradecemos que nos acompañen aquí el día de hoy todos nuestros diputados y diputadas del Honorable Congreso del Estado de Colima. Un fuerte aplauso, por favor. Enseguida escucharemos el mensaje de la licenciada Gabriela Jiménez, presidenta del movimiento Que Siga la Democracia. Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están todas y todos el día de hoy? Yo quisiera iniciar primero dándoles las gracias a todas y todos ustedes por el gran trabajo y apoyo que le dieron a nuestro presidente en la revocación del mandato. Muchísimas gracias de verdad por sus firmas, por sus votos, por participar en este ejercicio histórico. También quiero decir que para mí es un honor el día de hoy, pues compartir el presidium con grandes mujeres, con la gobernadora India, que es una mujer que yo quiero mucho, que ha hecho un gran trabajo, una mujer joven pero muy preparada, muy talentosa y con mucho carácter, así que es un honor. Y también
con la doctora Claudia Sheinbaum. Un aplauso, por favor, para la doctora. Definitivamente está haciendo historia y, como dicen, es tiempo de mujeres, ¿verdad, diputada? ¿Que sí? Compañeras y compañeros, ¿es tiempo de mujeres, sí o no? Sí. Y bueno, yo les quiero platicar el día de hoy un poquito sobre lo que va a ser la reforma electoral y también pedirles su apoyo. Es momento de que nuevamente nos organicemos, de que nuevamente salgamos a las calles, de que nos informemos, pero también informemos a la población cuáles son los beneficios de esta reforma electoral. A nuestro presidente le gusta transformar y ahora vamos a transformar al INE, este instituto que ha demostrado que solamente le gusta ser juez y parte, este instituto que nos ha demostrado que no es imparcial. Dígame aquí, levante la mano, ¿quién confía en el INE? Nadie, ¿verdad? Nadie confiamos en el INE y por eso es momento de transformarlo. ¿Cuáles van a ser los cambios más importantes? El primero, va a cambiar de nombre. Ya había cambiado de nombre antes de IFE a INE y ahora va a cambiar a INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero no solamente es un cambio de nombre y ya, es un cambio profundo. ¿Qué quiere nuestro presidente? Reducir el número de consejeros de 11 que hoy tenemos a 7. Uno, porque ganan muchísimo dinero, ustedes lo saben, ganan más que el presidente, se amparan todos los años para no bajarse el sueldo, ganan más de 250,000 pesos al mes un consejero del INE. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? No, pero además no les quiero decir cuánto ganan sus asesores. Bueno, además de reducir el número de consejeros, también el presidente quiere que se reduzca el número de diputadas, diputados, senadoras y senadores. De 500 diputados y diputadas a 300. Y lo mismo con los senadores, se va a reducir, lo cual es bueno porque va a haber muchísimos ahorros y va a subir la productividad legislativa. También reducción en el presupuesto de los partidos políticos, en el financiamiento público a los partidos políticos, porque actualmente no importa si el país se pueda estar cayendo en pedazos, hay una fórmula que cada año destina cuánto se le va a dar a los partidos políticos, así que eso se va a cambiar para que sea el presupuesto acorde a la situación actual económica de nuestro país. Además, también se propone reducir el número de regidurías, de consejeros o consejeras o concejales, como le llamen en cada estado, reducirlos porque hay muchos municipios donde tienen un excesivo número de regidurías. Con eso también se va a hacer muchísimo ahorro en el presupuesto. Otro de los cambios, y para mí de los más importantes, que ahora, cuando se apruebe la reforma, todos los consejeros del INE y los magistrados electorales ya no van a ser elegidos por el Poder Legislativo como antes, por las diputadas y diputados. Ahora van a ser elegidos por el pueblo, van a ser elegidos por la ciudadanía. Y eso va a ayudar para democratizar al INE. Eso va a ayudar para que ya no haya cuotas políticas, para que realmente sean imparciales y no se deban a alguien, que los ponga el pueblo y le respondan al pueblo. Básicamente, los cambios profundos de esta reforma electoral, como pueden ver, son muchos. Hay muchos países del mundo, como Italia, que ya redujo el número de diputadas y diputados. Y les quiero decir una cosa,
el ahorro que vamos a tener una vez implementada la reforma electoral equivale casi a 3 veces el presupuesto de este bello estado en un año. De ese tamaño es el ahorro. ¿Estamos de acuerdo con la reforma político-electoral que propone nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Nos van a ayudar a salir a las calles, a decirle a la gente, que le digamos a nuestras diputadas y diputados que tienen que votar a favor de la reforma político-electoral. Y les voy a decir una cosa muy importante. Como dice el presidente, solamente el pueblo va a poder salvar al pueblo, pero solamente el pueblo organizado podrá salvar a la nación. Y ya lo hicimos en la revocación de mandato, ya lo hicimos en el 2018, cuando se demostró la fuerza del pueblo organizado, ya lo hicimos en la primera transformación, en la independencia, en la revolución, en todos los procesos en los cuales el pueblo se organiza. Y ahora nuevamente el movimiento nos necesita organizados, activos, para promover la reforma político-electoral y finalmente poder democratizar al INE. Así que contamos con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias y que siga la democracia. Muchas gracias. También agradecemos la presencia de nuestros presidentes municipales, el ingeniero Elías Lozano Ochoa de Tecomán. Muchas gracias por estar aquí presentes. También agradecemos la presencia de la maestra Diana Calle Cepeda Figueroa, presidenta municipal de Armería. Y agradecemos también la presencia de la maestra Leonor Alcaraz, presidenta municipal de Coquimatlán. Doña Leo, muchas gracias. Siguiendo el orden del día, a continuación escucharemos el mensaje de la gobernadora constitucional del estado de Colima, la maestra Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer, es un verdadero privilegio estar reunida con todas esas personas que simpatizamos, que compartimos, que tenemos una misma visión de lo que queremos para que continúe la transformación en nuestro estado y en nuestro país. Y más privilegio para mí es compartir con todas y con todos ustedes un día tan especial como el día de hoy, que tenemos una invitada de lujo. Es un verdadero placer recibirte en Colima, Claudia. Colima es tu casa, como ya te lo hemos demostrado. La vamos a recibir siempre con mucho cariño. Claudia, nos va a explicar un poco más adelante cuál es esta visión que se tiene de la reforma electoral propuesta por nuestro presidente y que ahora se está discutiendo en el Congreso de la Unión, pero que es muy importante que le demos un seguimiento preciso, que todas y que todos estemos enterados, que respaldemos esta iniciativa de nuestro presidente, pero que también aportemos a la misma, porque es una iniciativa que viene a buscar una democracia que realmente sirva a las y los mexicanos, que le cueste menos a nuestro país, pero que nos lleve, nos encamine hacia un futuro más justo. Ya de eso nos hablará de manera específica nuestra compañera Claudia, pero yo quisiera enfatizar con ustedes en las razones por las cuales sentimos una gran empatía con Claudia Sheinbaum. Claudia es una mujer obradorista, es una mujer que desde su origen, desde muy joven, comprendió el por qué su corazón estaba a la izquierda, que desde muy joven se dedicó a abrir brecha y camino y a caminar y recorrer colonias y barrios
para compartir con las personas esta chispa de esperanza que nos ha movido a muchas y a muchos, convencidas y convencidos de que sí podíamos tener una nación distinta, de que sí podíamos tener un gobierno que pusiera en el centro a los más vulnerables, de que sí podíamos tener gobernantes que gobernaran con el corazón, pensando primero en las mayorías. Ella, de manera permanente, nos lo ha demostrado también en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cómo ha estado del lado de las causas justas, cómo ha puesto en el centro a los sectores más vulnerables y cómo ha logrado gobernar una ciudad tan grande, tan compleja y tan maravillosa como lo es la Ciudad de México. Pero además es una mujer que, por supuesto, coincide con las causas feministas y por ende con todas las causas justas, que comparte las convicciones, los propósitos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que eso es muy valioso para el proyecto político que nosotros queremos que se consolide en nuestro estado y en nuestro país. El propio presidente ha reconocido en Claudia eso, que es una mujer honesta, que es una mujer valiosa, que es una mujer profundamente trabajadora y que es una mujer en la que se puede confiar de lado a lado. Y eso nos lleva a reflexionar por qué en el pasado se buscaba o se privilegiaba mantener a las mujeres alejadas de la política. Si de verdad era porque se dudaba de nuestra capacidad para gobernar, o si más bien lo que sucedía era que existía un temor a enfrentarse, a toparse con esa realidad, de que las mujeres no solamente tenemos capacidad, sino que también estamos cargadas de una gran sensibilidad para comprender cuáles han sido esas fallas estructurales que han llevado a nuestro país a las injusticias sociales. Por eso es que estoy convencida de que las mujeres hemos hecho bien en irnos abriendo camino, solas, avanzando muchas veces, y otras veces también convenciendo a otras y a otros de lo importante que es que todas y todos estemos presentes en la toma de decisiones. Yo estoy convencida de que el futuro de nuestro país es feminista, que nosotras sabremos salir adelante para sacar a nuestro país adelante, pero no solo para sacar a nuestro país adelante, sino incluso para reconstruir a nuestro país si eso es necesario. Eso es lo que nos caracteriza, no solo a las mujeres, sino también a quienes compartimos de corazón los principios de este movimiento. Por eso me siento honrada, me siento contenta. Hoy es un día de fiesta para las y los colimenses de tener a nuestra invitada de lujo. Yo estoy convencida que la transformación de México será feminista y será local o no será. Claudia, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Yo estoy con Colima. Dice nuestra gobernadora Indira que me da la bienvenida. Yo todo lo contrario. Les doy las gracias. La gratitud es uno de los mayores sentimientos que puede tener un ser humano, y es para mí un honor y un orgullo estar aquí con Indira y estar con todas y todos ustedes aquí en este
bellísimo estado de Colima. Muchas, muchas gracias. El día de hoy, bueno, antes quiero también agradecer a la diputada María del Carmen Zúñiga, a Gabriela Jiménez. Ella recorrió todo el país desde esta asociación que siga la democracia, impulsando la revocación de mandato, y ahora va a recorrer el país impulsando la reforma electoral y ha hecho un excelente trabajo desde ahí. Gracias, Gaby. Y saludo también a todas las presidentas, presidentes municipales, diputados, diputadas, a todo el equipo que gobierna Colima, jóvenes brillantes, hombres y mujeres. Muchas gracias. Pienso que ahora que vamos a regresar a las calles a hablar sobre la reforma electoral que ha impulsado el presidente de la República, y también ahora que estamos viviendo un proceso interno en nuestro partido, es buen momento para reflexionar lo que estamos viviendo en México. En 3 años y medio, el presidente ha hecho una hazaña histórica en nuestro país. Si solamente pensamos lo que había antes del 2018 y lo que ha ocurrido en 3 años y medio, es verdaderamente una revolución en México, una revolución pacífica. Solamente piensen en lo político. En 3 años y medio, de 32 entidades de la República, 22 son gobernadas por nuestro movimiento. Prácticamente está por desaparecer el PRI de nuestro país. La oposición, encabezada, ayer le decían, por malito. La oposición encabezada por un empresario que le ha hecho tanto daño a México. Y en cambio, la mayoría de los mexicanos pulsando con fuerza la transformación de México. Antes de diciembre de 2018, el país estaba tomado por una minoría. Los beneficios del país estaban concentrados en unos cuantos. Y hoy, quien gobierna México es el pueblo de México, representado en Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México en muchos años. Fíjense nada más, 35 millones de familias, de las cuales 25 millones reciben un apoyo del bienestar del gobierno de México. Todos los adultos mayores de 25 y más reciben un apoyo. Más de 2 millones de jóvenes han pasado por Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos los jóvenes de preparatoria pública reciben una beca. Los jóvenes pobres reciben beca para poder seguir estudiando en las universidades. Se echó para atrás la reforma educativa. Prácticamente todos los profesores de educación básica hoy están basificados. Se están cambiando los libros de texto. Se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, se construye el Tren Maya, se construye el Tren Transísmico, se están haciendo 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, se ha desarrollado de una manera distinta la frontera de nuestro país, al mismo tiempo que había una pandemia que nos provocó no solamente una crisis de salud, sino una crisis económica. No se ha endeudado para nada el país, no se han elevado los impuestos. Que hay prácticamente en todo el mundo respecto al dólar, y todo eso logrado en 3 años y medio. Díganme ustedes si esto no es una revolución en nuestro país.
Dejó de gobernar el poder económico y hoy gobierna el presidente López Obrador para las mayorías. Es un momento histórico el que estamos viviendo. Dentro de 10 años, de 15 años, cuando veamos estos 6 años del presidente López Obrador, nos vamos a sentir muy orgullosos. No solamente ahora, sino entonces. Yo tuve un padre que me contaba que cuando pequeño estuvo formado para entregar con sus padres algo por la expropiación petrolera, y lo decía con enorme orgullo. Pues nosotros vamos a decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que fuimos protagonistas del cambio verdadero en nuestro país y que lo seguimos viendo. Que hoy nuestro movimiento se hace cada vez más grande, es muy importante recordar cuáles son nuestros principios, las causas por las que luchamos. A mí me tocó de muy joven, a los 15 años de edad, mientras estudiaba en una preparatoria de la UNAM, en el CCH Sur, ir al Zócalo de la Ciudad de México a acompañar a doña Rosario Ibarra de Fierro, que luchaba en contra de los presos políticos y por la presentación con vida de los desaparecidos, el cual uno de ellos era su hijo. Y organizó a las mujeres. De ahí venimos. Luchamos en un movimiento estudiantil para que no se privatizara la Universidad Nacional Autónoma de México. Lucharon los maestros para que no hubiera reforma educativa. Se luchó de muchas maneras por muchos y muchos que inclusive perdieron la vida para llegar a un país democrático en donde el pueblo de México estuviera representado. Y en nuestro movimiento nunca hay que olvidar lo que fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, lo que fue el fraude electoral del 2006, lo que fue la compra del voto del 2002 y lo que ha sido el triunfo del pueblo de México a partir del 2018. ¿Y en qué se basa esa revolución de las conciencias que ustedes conocen muy bien? Que es un pensamiento del presidente López Obrador que ha marcado a México. Por el bien de todos. ¿Y qué quiere decir esta frase? No solamente es un pensamiento humanista, de fraternidad social, de que no podemos dejar atrás a la mayoría del pueblo de México. Tiene que ver con un pensamiento y un modelo económico, en donde el Estado tiene que encargarse de distribuir la riqueza, en donde no solo es el mercado quien se va a encargar de sacar a los pobres de la situación en la que están, que es el Estado quien tiene que distribuir la riqueza y entregarla como se está haciendo ahora a través de los programas sociales que ya son derechos, que no podemos regresar a que la educación sea un privilegio, a que la salud sea un privilegio, a que la cultura sea un privilegio. Estamos construyendo un país de derechos, por eso en el cuarto constitucional quedó que la pensión universal es un derecho de todas y de todos los mexicanos. Y en el tercero constitucional está establecido que la educación superior también es un derecho de todas y de todos los mexicanos. El principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué dice en el fondo este principio? Que tenemos que reorientar los recursos. ¿Cómo hizo el presidente López Obrador para tener todos los programas sociales, las obras públicas, si no ha llevado impuestos, si no se ha endeudado? Con un programa de austeridad republicana, en donde se acabó la corrupción y se acabaron los privilegios, y se reorientó a la inversión pública a lo que realmente es necesario para disminuir la pobreza, distribuir la riqueza y que haya realmente un desarrollo nacional. Eso quiere decir, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y también el principio de que el poder solamente es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nadie que
especial representante de nuestro movimiento, que piense que llegar a un puesto público significa enriquecerse o significa poner el poder al servicio de unos cuantos. Nos llamamos servidores públicos porque estamos al servicio del pueblo. Y en realidad no es un cargo lo que tenemos, sino un encargo del pueblo de México. Y siempre debemos pensar que el amor al pueblo, el servicio público, es lo que más enaltece a una persona. Eso es lo que nos caracteriza como movimiento. De igual manera la honestidad. Y luchamos siempre por la igualdad, que disminuyan las enormes desigualdades, pero también la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué piensa una niña de Colima cuando ve a la gobernadora Indira Vizcaíno? ¿Qué pasa por su mente? Que no está condenada a solamente ciertas profesiones, que no está condenada a que no puede ser lo que ella quiere. En nuestro país han cambiado mucho las cosas y es gracias a nuestro movimiento. Hoy hay 9 gobernadoras, 7 de las cuales son de nuestro movimiento. Y esas niñas que preguntan si se puede, hay que decirles, no solo puedes, sino debes. Porque México enaltece su democracia si participan las mujeres. Así que una niña puede ser ingeniera, puede ser abogada, puede ser astronauta. Hoy tenemos una mujer mexicana astronauta. Puede ser presidenta municipal, puede ser diputada, puede ser gobernadora y puede ser también presidenta de la República. Concepción de discriminación, y la discriminación de cualquier tipo tiene que abolirse en México. No puede haber clasismo, no puede haber racismo, ni tampoco debemos permitir que siga habiendo machismo en nuestra sociedad. Así que esos son los principios de nuestro movimiento y nunca debemos olvidarlos. Y el otro gran principio es por el que luchamos durante muchos años, que es la democracia. No solamente la democracia electoral, sino la democracia participativa. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se discutía entonces sobre la energía nuclear y su pertinencia. Y fuimos testigos de un referéndum que se hizo en Suecia. Le preguntaron al pueblo si querían que siguiera habiendo energía nuclear o no. Imagínense una decisión tan técnica, no la decidió su gobierno, la decidió el pueblo. Y México tiene que ir avanzando hacia la democracia participativa, donde decidamos las mexicanas y mexicanos hacia dónde queremos que siga avanzando. Como la revocación de mandato, que la puso el presidente López Obrador. Pero ya es un principio constitucional. Es decir, cualquier presidente o presidenta de la República que llegue tiene que seguir conservando los compromisos que estableció con el pueblo. Si no, como dice el presidente, el pueblo pone o el pueblo quita. Es un principio establecido en la democracia participativa. En la Ciudad de México, muy rápido les platico que no solamente hemos preguntado hasta qué árbol quieren en Paseo de la Reforma, si una palma o una huehuete, sino que hemos construido la ciudad a partir de la democracia. Hoy tenemos una beca universal para todos los niños y niñas que estudian en la escuela pública. Hoy tenemos 2 nuevas universidades
que atienden a 37,000 jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades. 5 nuevas preparatorias, los 2 teleféricos más grandes del mundo que además van de las zonas más pobres al metro de la ciudad. Hemos hecho una inversión pública en infraestructura de agua, en infraestructura de desarrollo social para las escuelas, porque seguimos los principios de nuestro movimiento, porque no se nos olvide. Y les decía que otro de los principios es la democracia. ¿Por qué el presidente está planteando una reforma electoral si ha habido tantas? ¿Por qué? Pues porque el Instituto Electoral está copado por un grupo de gentes que están no solamente contra nuestro movimiento, que es mayoría en el país, sino que creen que la democracia depende de ellos como personas, que se agenciaron la democracia como si ese grupo fuera el que garantizara la democracia en nuestro país. Acabamos de vivir elecciones en Aguascalientes, en Durango, en donde siguió habiendo fraude. En Tamaulipas se vivió una circunstancia donde el gobernador órdenes de aprehensión a presidentes municipales para que no avanzara Américo Villarreal, que por cierto ganó la elección. Quiere decir que hay un instituto electoral que no ve más que lo que quiere ver. Por eso es la reforma electoral, para profundizar la democracia. Y ya Gaby Rodríguez aquí explicó los principios. Yo destacaría 2. El primero, los partidos políticos dejan de recibir financiamiento permanente. 24,000 millones de pesos se estarían ahorrando. ¿Por qué el pueblo de México tiene que pagarle a los funcionarios de los partidos? ¿Por qué? Quien quiera hacer política, que haga política, pero no tiene por qué ser pagado por el pueblo de México, solamente en las campañas electorales. Es decir, cambia la manera de la participación política en nuestro país. Y lo segundo, ¿quieres ser consejero electoral? No basta con que te pongas de acuerdo con un diputado, con una diputada, con un senador, con una senadora. No basta que se distribuyan entre los partidos políticos a los consejeros electorales que supuestamente son ciudadanos. ¿Quieres ser consejero electoral? Vete a ganar el voto popular. ¿Quieres ser representante del pueblo? Sé un verdadero representante del pueblo. ¿Quieres ser magistrado electoral? No basta con que seas amigo de un senador, con que seas compadre de otro para poder llegar ahí. ¿Quieres representar la democracia en nuestro país? Pues sé un verdadero representante popular. Y entonces sí, los consejeros electorales y los magistrados electorales no van a servir a unos cuantos, van a servirle al pueblo de México. Es una reforma profunda que fortalece la democracia en nuestro país. Por eso, como decía Gabriela, como decía Indira, hay que ir ahora a las calles de nuevo a convencer, a discutir, para que los propios ciudadanos le pidan a sus representantes populares que discutan y que aprueben esta reforma electoral. Quiero terminar con lo siguiente. Desde aquí le enviamos un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, Estados Unidos y Canadá han puesto una controversia contra la política energética de nuestro país, diciendo que viola el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En primer lugar, no hay una violación de absolutamente nada. Pero en segundo lugar, y lo ha dicho el presidente, por encima de todo están los intereses del pueblo de México, los intereses de la nación. Así que es falso que se viole
el tratado, pero no solo eso, por encima de todo, la soberanía de la nación sobre los recursos naturales y que se acaben los esquemas que se impulsaron durante los años del neoliberalismo, en donde los beneficiados son unos cuantos y el pueblo de México es el que no es beneficiado de la reforma energética. Así que en ese momento estamos viviendo y hoy más que nunca tenemos que tener presentes nuestros principios, porque si olvidamos de dónde venimos, se nos olvida de dónde somos y se nos olvida a dónde vamos. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Indira Vizcaíno! ¡Que viva Colima! ¡Que viva México! Les pedimos a todas las personas ponerse de pie y les pedimos a nuestros referentes, al licenciado Bolívar León Trujillo,